Buenas, ¿cómo andan? En el día de la fecha voy a explicarles el texto El yo y el ello del año 1923. No voy a explicar todo este texto, sino principalmente lo más relevante, que es la introducción de la segunda tópica. El resto de las cosas que se plantean básicamente ya las he abordado en otros videos, ya las conocemos. Así que nos vamos a abocar a esto, a la segunda tópica. He aquí la importancia de este texto, que actúa como un punto de inflexión porque nos va a permitir comprender al aparato psíquico de una forma diferente. No es que la primera tópica queda obsoleta, sino que se introducen una serie de modificaciones, una serie de conceptos que, si bien varía a la primera tópica, permite interpretar al aparato psíquico y comprenderlo de una forma diferente, pero van a ver que hay muchas relaciones con lo que se planteaba anteriormente. Por eso digo que hay una continuidad y que no es que se elimina por completo la primera tópica. Entonces, la primera tópica, para repasar, teníamos un aparato psíquico escindido en inconsciente por un lado, preconsciente, consciente por el otro, y ahora a partir de la segunda tópica vamos a entenderlo bajo lo que Freud llama el ello, el yo y el superyo. Hay que entender que no son estas tres partes del aparato que están diferenciadas tajantemente. No hay que entenderlo de esa forma, sino que hay que comprender que entre las tres guardan íntima relación y están interconectadas e interrelacionadas. También es relevante saber que el concepto principal que le permite a Freud introducir esta segunda tópica es un concepto que ya abordé, que Freud introduce 3 años antes, en 1920, en su obra Más allá del principio de placer. Y este concepto es el de la pulsión de muerte, que vayan a ver ese video, igual no voy a explicar todo de nuevo, pero a grandísimos rasgos, la pulsión de muerte Freud la explica como una tendencia a repetir un estado anterior que se ha tenido que abandonar sin desearlo, sin quererlo. Básicamente lo que está diciendo, una tendencia a morirse. Entonces la pulsión de muerte tiende a que el sujeto se muera. Así que, sabiendo esto, doy inicio. Antes de meterme de lleno a explicar lo que es el superyo principalmente, que es lo que Freud más aborda con precisión, voy a trazar una serie de continuidad y de analogía entre la primera tópica y la segunda. Es algo que, si uno es muy manioso como yo y estructurado, tal vez le pueda servir para comprender esta segunda tópica, trazando una relación punto a punto, digamos. No es esto del todo preciso, pero es algo que puede llegar a servir como guía. Tómenlo con pinzas igual. Antes nosotros teníamos el aparato, en la primera tópica, inconsciente, que es lo que vendría a ser ahora lo que Freud le va a llamar ello. Pero ¿con qué modificación? Con que dentro del ello va a estar la pulsión de muerte. Esa es la diferencia radical, digamos, entre uno y otro. Recordemos que en la primera tópica este aparato inconsciente tenía que ver principalmente con lo que Freud llamaba la represión de representaciones o la represión de fantasías. ¿Cuál era la lógica? El niño era un perverso polimorfo, había todo un periodo de la infancia donde la sexualidad infantil afloraba y se podía disfrutar plenamente, no había ningún tipo de dique y se podían llevar adelante una serie de prácticas sin ningún tipo de escrúpulo. Cuando se constituyen los diques en el periodo de latencia, el niño adquiere todas las valoraciones culturales y tiene que dejar de hacer todas esas actividades, esas prácticas sexuales, masturbatorias u onanistas, como le llama Freud, las tiene que resignar. Pero las resigna en la vida práctica, pero no las resigna en su realidad psíquica, es decir, se van a conservar en la memoria, en la mente, en la psiquis. Entonces, constituidos ya los diques, esas fantasías quedan en el aparato psíquico y en algún momento se despertarán porque vivencias de la realidad harán que afloren estos pensamientos. Él decía que no hay nada más difícil que abandonar un placer que ya se ha conocido. Entonces, cuando afloraban esas fantasías, el sujeto entraba en un conflicto psíquico, aparecía así la represión y lo que hacía es que esa fantasía
o esa representación inconciliable se dirigía al aparato inconsciente. Entonces, el aparato psíquico de la primera tópica, el inconsciente, mejor dicho, la primera tópica, es un inconsciente donde se encuentra allí todo lo reprimido, básicamente. En un momento igual introduce, antes decía que lo tomen por pinzas porque hay una parte cuando él plantea en la represión, lo que es la represión primordial, que en realidad eso es una porción del inconsciente que no ha sido reprimido. Por eso digo, no es del todo preciso lo que estoy diciendo. Pero a grandes rasgos, principalmente Freud entiende al inconsciente de la primera tópica de esta manera. La frase que podríamos utilizar es que todo lo reprimido es inconsciente. Entonces, esta expresión, todo lo reprimido es inconsciente, corresponde al inconsciente de la primera tópica. ¿Y ahora qué tenemos entonces? En esta segunda tópica se introduce la pulsión de muerte, por eso decía que es el concepto fundamental que él utiliza para cambiar la forma de comprender al aparato psíquico. Se introduce la pulsión de muerte y entonces eso que antes era inconsciente, que se llamaba inconsciente, pasa a llamarse ello. Y la diferencia radical, ¿cuál es? La inclusión de la pulsión de muerte dentro del ello. Entonces, en el ello nos vamos a encontrar ahora con lo que encontrábamos en el inconsciente de la primera tópica, es decir, con todas aquellas fantasías reprimidas, con todo lo que el sujeto reprimió, pero además nos vamos a encontrar con algo que tiene que ver con la no represión, porque la pulsión de muerte no tiene que ver con algo que ha sido reprimido, sino que Freud lo plantea más incluso como una cuestión cuasi biológica, véanlo en el video de Más allá del principio de placer. Entonces, esta segunda tópica, este ello de la segunda tópica, tenemos no solamente las fantasías reprimidas, no solamente lo inconsciente en términos reprimidos, sino también lo inconsciente no reprimido, donde nos encontramos con la pulsión de muerte, con esta tendencia a que el sujeto se muera, digamos. Entonces, esta es la diferencia radical y siguiendo con la expresión que planteé recién, podríamos decir entonces que para la segunda tópica, para el ello, tenemos la siguiente frase. ¿Todo lo reprimido es inconsciente? Sí, ok, sigue valiendo esa expresión. Pero además hay que agregar que no todo lo inconsciente es reprimido. ¿Por qué? Porque hay algo que no ha sido reprimido que tiene que ver con la pulsión de muerte. Entonces tenemos, primera tópica, inconsciente, todo lo reprimido es inconsciente. A grandes rasgos. En la segunda tópica, ello, todo lo reprimido es inconsciente, pero además no todo lo inconsciente ha sido reprimido. Y con relación a lo que en la primera tópica era lo preconsciente consciente, vendría a ser lo que ahora entendemos como el yo, básicamente. Que el yo tiene que ver con el mí mismo, digamos, cómo uno se percibe, lo que uno cree que es, la relación que uno guarda en definitiva con el mundo exterior, pero no solo con el mundo exterior. Ahora verán por qué hago esta aclaración, en breve lo explicaré. Y lo más novedoso de todo que se introduce en esta segunda tópica es el superyo, que de esto no tenemos tanta información, o sí en parte, pero se introduce también una modificación radical gracias a la introducción, repito, de la pulsión de muerte. Así que paso a explicarles cuál es el origen del superyo. Freud va a decir que dentro del yo hay un grado superior, un grado que se coloca por encima. ¿Qué es eso a lo que él llamará superyo? Y va a decir que el superyo tiene un doble origen. El primer origen tiene que ver con la identificación primaria, que él lo explica de la siguiente forma. Dice que la identificación primaria es una ligazón afectiva que se da de forma temprana, directa, inmediata, no mediada, hacia un objeto de amor que por regla general suele ser el padre. El padre, dice él, de la prehistoria del complejo de Edipo. ¿Qué está diciendo? Básicamente no hay mucho que entender y es más bien algo caprichoso. Lo que plantea es que uno se identifica de forma directa, no mediada, es decir, sin argumentos, digamos, con el padre. Hay una identificación con el padre
Y no hay motivos para comprender esta identificación. Y al que no le gusta, que se joda. Como una cuestión medio caprichosa de Freud, pero como hay que entenderlo de última como algo más bien biológico, digamos, de identificarse con alguien, y según Freud esa identificación, sin tantos argumentos, remite hacia el padre, se dirige hacia el padre. Y aclara hacia el padre de la prehistoria del complejo de Edipo, porque claro, es una ligazón tan temprana que se da antes del complejo de Edipo, y hasta que incluso es esta ligazón la que permite que uno se vea inmerso en el complejo de Edipo. ¿Por qué? Porque claro, los sujetos se identifican, los niños se identifican con el padre, admiran sus características, sus cualidades, sus fortalezas, lo que fuese, se identifican tanto que entonces van a desear el objeto de amor que el padre tiene, es decir, a la madre. Entonces esta identificación primaria los mete en el complejo de Edipo, y vale aclarar que esto cabe para ambos sexos, tanto para el niño como para la niña. Recordemos que para Freud en el complejo de Edipo al inicio no hay diferencias entre los sexos. Ambos aman a la madre porque ambos se identifican, ahora lo aclara bajo esta identificación primaria, con el padre. Entonces vale para ambos sexos. Y va a hablar también del otro origen del superyo que tiene que ver con una identificación secundaria. Este es el segundo origen que Freud lo define como el heredero, define al superyo como el heredero del complejo de Edipo. Claro, ¿qué va a pasar? En un determinado momento, la ley paterna se impone, la severidad del padre se impone cuando quieren conquistar estos niños a la madre, y entonces aparece así lo que ya hemos visto y que ya he abordado como complejo de castración, amenaza de castración, etc. Entonces aparece así la inscripción de dos leyes fundamentales, que son la prohibición de matar al padre y la prohibición de acostarse con un progenitor, la prohibición del incesto. Entonces hay acá una identificación secundaria, reforzada, dice Freud, por la identificación primaria. Aparece una identificación secundaria donde los niños van a introyectar a las figuras parentales. Por eso dice que el superyo en este segundo origen es el heredero del complejo de Edipo. ¿Qué está diciendo? Uno se identifica con los padres, la severidad, la rigurosidad, todos los valores que ellos pregonaban, que ellos tenían, que ellos nos transmitieron. ¿Y qué sucede con esos valores? Se introyectan al yo. Yo me identifico con ellos y todos los valores que ellos tienen los voy a incorporar al mí mismo. Y dice también entonces que este segundo origen tiene que ver con la agencia representante del vínculo parental. ¿Cómo lo explica? ¿Qué quiere decir con esto? Claro, uno en la infancia, antes de tener estas leyes, los que actuaban como la ley eran los padres, quienes te decían qué era lo correcto, qué era lo incorrecto, qué era lo que podías hacer, qué era lo que no. Finalizado el complejo de Edipo, entonces, estas figuras y estos valores se introyectan al yo vía identificación secundaria, reforzada por la identificación primaria. Entonces, toda esa severidad y esa rigurosidad que antes tenían tus padres, la pasás a poseer vos, en esta entidad, en este grado superior dentro del yo que él llama el superyo. Entonces el superyo básicamente vendría a ser la incorporación de esos valores que tus padres tenían y que te transfirieron, te transmitieron cuando vos todavía no tenías ninguna ley dentro tuyo. Entonces lo que tiene que quedar claro, que esto quede bien claro, para poder comprender esto que voy a plantear ahora, que es la paradoja del superyo, es lo siguiente. En este doble origen ya se observa lo que va a ser la paradoja del superyo. ¿Por qué? Porque en el primer origen del superyo estamos viendo cómo hay un empuje a un ingreso al complejo de Edipo. Esa identificación primaria lo que hace es que uno quiera poseer a la madre y que comience a realizar una serie de prácticas para poseerla, para conquistarla, llamémosle. Entonces hay una tendencia
a la transgresión de alguna forma. Hay una tendencia y un empuje al goce, al disfrute. Y finalmente, en el segundo origen del superyo, entendido como el heredero del complejo de Edipo, tenemos todo lo contrario. Ya no hay una transgresión, sino que tiene que ver con la inscripción de la ley, con la inscripción de una valoración donde el niño tiene que darse cuenta que hay algunas cosas que no pueden ser. En este caso, que no puede poseer a la madre y que no puede matar al padre. Entonces, tenemos esta doble vía del superyo que va en caminos opuestos. Por un lado, a la transgresión y por otro lado, a la prohibición. Entonces, esto me da el pie para meterme a explicar lo que Freud llama como paradoja del superyo. Con relación a la paradoja del superyo, antes de meterme de lleno, quería remitirme y remontarme al concepto previo, al antecedente del superyo, que es el concepto de ideal del yo que Freud lo plantea en Introducción del narcisismo, que lo plantea antes del concepto de la pulsión de muerte y obviamente antes de el superyo. Pero ustedes van a ver en este texto que Freud utiliza como sinónimos superyo e ideal del yo. Sin embargo, hay una diferencia significativa entre ellos. Por lo general, se suele entender tradicionalmente o coloquialmente, alguien que tal vez no está muy metido en el campo psicoanalítico, al superyo de una forma positiva, como que es algo bueno para el aparato psíquico. Lo cual tiene razón en parte, es verdad esto, pero el superyo es muchísimo más que eso y es muy importante saberlo, esto. Esta forma de concebir al superyo como algo positivo deviene de la noción previa, por eso me redirijo, que él planteó en la Introducción al narcisismo, que es lo del ideal del yo. Cuando él plantea lo del ideal del yo, lo que dice Freud es más que nada remite a este segundo origen del superyo, es decir, a la inscripción de las leyes. Por lo tanto, ese ideal del yo era algo positivo, ¿no? La inscripción de ley que en definitiva te permite convivir socialmente y poder adecuarte a la realidad y poder diferenciar qué es lo correcto de lo incorrecto. Por lo tanto, es algo positivo que tiene que ver con la moralidad, con la ética, con lo estructurante en definitiva. Pero no es solo eso el superyo. El superyo es esto, sí. Es como aquel ideal del yo planteado tiempo atrás. Pero además lo que hay que entender, lo que introduce Freud con este doble origen, lo más novedoso es el primer origen que tiene que ver con la transgresión, que es lo que dice que por más que se inscriba una ley con el segundo origen del superyo, siempre queda un resto del primer origen que tiende a la transgresión. Entonces, el superyo tiende también a romper con las leyes, además de pretender con que se cumplan las leyes. De ahí la paradoja, que tiende a las dos cosas. Entonces no hay que entender al superyo como algo moral, como algo ético, sino que hay que entender al superyo como algo hipermoral, como algo hiperético. No es moral, no es ético, es hipermoral y es hiperético. Esas son las formas de llamarle. Porque si el superyo fuese simplemente algo que tiende a la inscripción de leyes y a proteger y a resguardar la integridad del sujeto, cuando uno cumpliese con esas leyes, el superyo se apaciguaría, se pondría contento, porque han satisfecho lo que él propuso. Sin embargo, esto no es así. Cuando uno responde a las exigencias del superyo, el superyo se vuelve más tormentoso. Pretende que uno sea más riguroso, que la satisfacción sea aún mayor. El superyo es hiperexigente, nunca le alcanza con nada, nunca deja tranquila a la persona. Cuanto más la persona cumple con la exigencia del superyo, el superyo más le demandará. Es completamente tormentoso esta situación, es agobiante, te come la cabeza, podríamos decir, es atormentante. Entonces, en este sentido,
Y acá lo fundamental también que se tiene que saber Que esto quede bien claro. es que el superyo entonces responde, va a decir Freud, a los intereses del ello. El superyo vela y representa los intereses del ello. Y esto también parece muy llamativo porque tradicionalmente también a veces se entiende como que el superyo y el ello son antagónicos, ¿no? Que el superyo tiende a proteger al aparato y que el ello tiende a destruirlo. Sin embargo, no es así. Repito, en parte sí, porque el superyo tiene su parte de protección del aparato, pero además tiene su parte de destrucción del aparato, en definitiva. ¿Por qué? Porque lo atormenta, porque lo somete, porque lo agobia a la persona, la vuelve loca. Entonces, si atormenta a la persona, si la somete, se está poniendo a disposición del ello, principalmente de la pulsión de muerte, que es una parte del ello. ¿Por qué? Porque pensémoslo de esta forma. El superyo cuando atormenta a alguien, si lo atormenta de forma desmedida, súper exigente, súper ética, súper moralista, vuelve loca a la persona. Y en casos patológicos, este es el ejemplo representativo, puede pasar que la persona opte por quitarse la vida, por ejemplo. Entonces vemos ahí claramente cómo el superyo sometió a un sujeto y ese sujeto acabó con su vida porque el superyo lo estaba sometiendo. Entonces, si la persona acaba con su vida, está cumpliendo lo que el ello quiere que cumplas, que tiene que ver con la tendencia a repetir ese estado anterior, que es la muerte. Entonces, superyo y ello tienen su parte entramada donde se conectan y donde son primo hermanos. Podríamos pensar esos casos más patológicos donde la muerte del yo es una muerte que se lleva a cabo porque no se aguantan más las exigencias del superyo que pretende que se cumpla lo que el ello demanda, que es la tendencia a morirse. Entonces esto es la paradoja del superyo, esta doble dimensión que va por caminos opuestos, que tiene que ver con el cuidado del aparato, pero a su vez con la destrucción de la integridad psíquica, que tiene que ver con el cumplimiento de las normas, pero siempre con ese resto que tiende a transgredir las normas. A modo de ejemplo, es un caso medio trivial tal vez, pero puede llegar a servir. Yo cuando cursé esta materia, psicoanálisis Freud, bueno, tuvimos los 3 parciales y a mí me quedó de promedio 9,3. Yo, si mal no recuerdo, en el CBC siempre se promediaba hacia arriba. El objetivo que yo tenía era promocionar esta materia con un 10. Ay, qué chico cool. Y cuando yo me enteré que el promedio 9,3 no iba a ser hacia arriba, sino iba a ser hacia abajo, yo no disfruté probar la materia. Puede ser tan pelotudo, viejo. Puede parecer que estoy mintiendo o que estoy fingiendo, pero no, literalmente no. O sea, me dieron la nota del último parcial, que fue un 9, en el primero me saqué 10, segundo 9, tercero 9, y me pusieron finalmente un 9. Yo pensé que me iban a poner un 10. Estaba confiado que si me sacaba un 9 me quedaba 10 de promedio. No fue así. Cuando me enteré de eso, me puse mal. Nah, está re loco, amigo. O sea, me acababa de sacar un 9 y me puse mal. Entonces piensen lo terrible que es esa situación. O sea, después me siento culpable también por eso. Digo, no estoy pudiendo disfrutar, incluso promocionar una materia con 9. Bueno, la exigencia del superyo no tiene techo. Y acá se ve la doble dimensión. Porque yo durante todo el año, si no leía un texto me sentía culpable. Si no hacía el resumen me sentía culpable. Eso posibilitó que yo promocione la materia con un 9, lo cual es fantástico. Es fabuloso, es un promedio, una nota muy, muy buena. Entonces, lo riguroso del superyo, por un lado me llevó a sacarme un 9. Pero por el otro lado, es lo que finalmente logró que yo no me sienta satisfecho con esa nota. Entonces, por un lado me ayudó el superyo a lograr esa nota y por el otro lado consiguió que yo no me sienta del todo contento. Y paso ahora a contarles las relaciones que establece Freud entre estas 3 partes del aparato que, como les dije al inicio, no hay que entenderlas
como divisiones tajantes, sino que hay una relación directa entre cada uno de ellos. Dice que el yo no está desde el inicio. Esto ya lo habíamos visto en Introducción del Narcisismo, que Freud plantea que el yo no existe desde el inicio, sino que es una construcción donde tiene que aparecer el narcisismo para que pueda constituirse el cuerpo y el yo. Y que por ende entonces plantea como si el ello está desde el inicio, es decir, como si las pulsiones están desde el inicio, que nacen apuntaladas a las funciones biológicas de autoconservación. Entonces dirá que el yo es una parte del ello puesta en la superficie que se relaciona con la realidad, con el exterior. Una forma bastante interesante de verlo, porque los entendíamos a veces como sistemas completamente opuestos, sino que ahora plantea como que son lo mismo, nada más que el yo es una parte puesta sobre la superficie que se relaciona con el exterior. Dice entonces que hay una relación directa y un camino entre ellos, donde desde el ello siempre se busca por salir, todo lo que está en el ello busca salir a la conciencia, busca llegar al yo. Esto ya lo habíamos visto cuando yo abordé el texto Lo inconsciente. Ahí él plantea lo de inconsciente dinámico, donde hay que entender a lo inconsciente como algo activo, que quiere investir a la conciencia para salir a luz, para darse a conocer. Pero dice acá también lo que ya sabíamos, que desde el yo esto no sucede, porque desde el yo hay una serie de resistencias que impiden que lo del ello llegue a la conciencia, porque si así sucediese, la estructura psíquica, digamos, se te viene abajo, hay una debacle psíquica, aparecería el displacer, los conflictos psíquicos, etc. Así que bienvenido sea que estas resistencias estén generando cierta presión, aunque no tantas a veces, porque impiden el trabajo terapéutico, obviamente. Y lo que va a decir es que el ello es la sede de las pulsiones, entre ellas la pulsión de muerte. Entonces, lo que planteé también al inicio, en el ello están todos los deseos pulsionales, todos los deseos inconscientes, reprimidos, y además la pulsión de muerte, que es algo que no ha sido reprimido. Hablará también del superyo, diciendo que tiene una íntima relación también con el ello. Lo dice acá claramente, el superyo es la pulsión de muerte dirigida contra el yo. Así que más claro que eso, con lo que había planteado antes, imposible, que vela, que representa, que aboga, que defiende los intereses del ello, de la pulsión de muerte. Y entonces dice, como oración final para resumir, que el ello es amoral, no hay ninguna ley en el ello, simplemente se buscan desde esos deseos inconscientes poder lograr la satisfacción y el placer, regirse absolutamente por el principio del placer, sin ningún principio ético, estético o moral, que por otro lado el yo sí es moral, y que el super yo entonces, como decía antes, es hipermoral. Y por último habla en esta parte de el yo como vasallo, lo cual es muy importante. Con vasallo es el yo como un siervo, como un esclavo. Porque a veces uno puede entender, o tal vez en otros paradigmas, no se entiende mucho al yo como una parte, el mí mismo, la conciencia, como una porción donde uno puede ejercer cierto dominio sobre la realidad, donde uno tiene el control. El yo tiene el control por sobre el resto. Acá Freud va a decir, no, todo lo contrario. El yo es siervo y es esclavo de tres elementos. El yo no domina nada, el yo es dominado, es controlado por los demás. Increíble. ¿A qué se refiere? A que el yo recibe los tormentos del superyo, de esta hipermoralidad, recibe las exigencias pulsionales que parten desde el ello, y también el yo recibe los principios culturales que le llegan de la realidad. Entonces dice que el yo es un vasallo que responde a tres dueños: al ello, al superyo y a la realidad. Y por último, Freud va a poner a modo de ejemplo lo que él llama la reacción terapéutica negativa. Dice que hay una serie de pacientes que se comportan de una forma extrañísima, donde si hay alguna solución parcial en la terapia, o donde si el analista le da unas buenas palabras,
dice que está yendo por buen camino, le da esperanza, lo elogia o lo que fuese, el paciente inmediatamente vuelve para atrás. Es decir, en vez de que haya una mejoría, hay un retroceso. Siempre cuando uno le da unas palabras esperanzadoras o cuando debería parecer de que tendría que manifestarse una mejoría, ocurre todo lo contrario. Es decir, hay una reacción negativa en la terapia cuando no debería ser así. Freud le atribuye esto y lo pone a modo de ejemplo como la influencia del superyo y del ello, donde hay una necesidad de castigo, dice. La persona se siente extremadamente culpable, cree que tiene que ser merecedora de castigo y por lo tanto no quiere salir de ese lugar. Entonces siempre que uno intenta sacarlo de ese lugar, el sujeto vuelve a ponerse en ese pozo. Dice que solo lo que le importa al paciente es la necesidad de castigo, no quiere salir de ese lugar de padecimiento. Y yo pongo a modo de ejemplo un conocido, donde este caso se da de manera muy clara. Esta persona, yo por lo que conozco, si bien no accedí al diagnóstico, sé que está en tratamiento psiquiátrico y me parece que tiene otra estructura que no es neurótica sino psicótica. Y bueno, él estaba yendo a terapia hace bastante tiempo y siempre fue una persona como muy triste, se lo veía medio decaído, publicaba en las redes sociales que estaba mal, que todo para él era una desgracia, ¿no? Era una vida como muy sufrida, de que a veces se quería suicidar, publicaba un montón de estas cosas. Y hubo un momento que lo empezamos a ver junto con otras personas muy bien. Entonces obviamente yo me puse contento porque es una persona a la cual le tengo aprecio y me acerqué y le dije, che, qué bueno que te veo así, la verdad que me pone muy contento, se ve que el resultado con la terapia está yendo muy bien. Digo, le voy a dar un empujoncito, ¿no? Le digo estas palabras para impulsarlo hacia adelante, para que no afloje, para que se sienta mejor. No bastó con que le diga eso para que literal, a la hora, otra vez, publicó nuevamente un mensaje súper deprimente en las redes sociales. ¡La puta madre! Que no venía publicando hace un montón. Entonces bastó con que yo le diga eso para que él vuelva a ese lugar de padecimiento. Y así pasó una vez, y después pasó una segunda vez, hasta que bueno, después me di cuenta de, bueno, al parecer acá aplica la teoría freudiana y puede estar sucediendo algo de lo que planteaba Freud. Así que digo, no le voy a decir más nada porque cada vez que le digo algo se te mete en el pozo de nuevo. ¡Claro, boludo! Bueno gente, eso ha sido todo. Si les gustó el video no se olviden de dejarme su like, suscríbanse al canal, así me ayudan a seguir creciendo. Y si hay algo que no se entendió me avisan abajo en los comentarios y lo vamos viendo por ahí. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Vayan a estudiar.